Ríos de Vida presenta al pastor Daniel García en un estudio profundo sobre Nehemías. 19 exposiciones de 30 minutos cada una que irán revelando el valioso contenido de este libro. Nehemías 1, versículo 2, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Podríamos seguir con la lectura de la palabra y lo recomiendo que podamos seguir con la lectura de la palabra, pero de momento vamos a dejar aquí a fin de que podamos referirnos a este pasaje. Habíamos hablado de que el informe que trae el hermano de Nehemías, que se llama Hanani, es muy triste. Hay problemas en Jerusalén. No hace falta que ahora volvamos a recordar todo lo que estaba sucediendo. Simplemente les digo que a Jerusalén había ido un grupo de cautivos desde Babilonia para reedificar el templo, para volver de alguna manera a rehacer la vida nacional. Habían pasado muchos años, había pasado prácticamente toda una generación, ya había una nueva generación, y Nehemías, que para entonces era un funcionario del rey en la capital del reino, tiene informes de parte de su hermano de cómo están las cosas en Jerusalén. Ahora, es importante saber que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Jerusalén tipifica a la iglesia, no tenemos que forzar nada. Evidentemente, lo que Dios dice a Jerusalén y lo que dice a su pueblo en el Antiguo Testamento, se lo dice a su pueblo en el Nuevo Testamento, que somos nosotros la iglesia del Señor. Así que podemos tomarlo con absoluta libertad, esta aplicación de lo que sucede allí en Jerusalén, y compararlo con lo que sucede con la iglesia del Señor. Por eso nos interesa tanto este Antiguo Testamento, por eso está el Antiguo Testamento, por eso ha quedado escrito. Dice el apóstol Pablo que estas cosas han sido escritas para enseñarnos a nosotros a fin de que no caigamos en los mismos errores que cayeron aquellos nuestros hermanos en la antigüedad. Pero lo cierto es que las noticias que hay o que vienen de Jerusalén son muy tristes. Por una parte, el templo había sido reconstruido. Estos detalles los encontramos en el libro de Esdras. El templo había sido reconstruido. Esto tenía una importancia muy grande, muy grande. Ya dimos explicaciones en otros mensajes sobre la introducción a Nehemías. El templo significaba la restauración del culto. Para nosotros significa la restauración de nuestra relación con Dios, que ha sido cortada por causa del pecado, y que en el caso de los creyentes, a pesar de ser creyentes, el pecado también produce el mismo efecto de cortar nuestra relación con Dios. Por más hermosa, gloriosa, estupenda que haya sido nuestra relación con Dios en el pasado, si nosotros damos lugar en nuestra vida al pecado, terminará cortando la relación con Dios y destruyéndose esa relación que algún día pudo haber sido una cosa gloriosa. Así que
Es muy importante lo que sucede en Jerusalén porque tiene mucho que ver con nuestra vida personal y tiene mucho que ver con nuestra vida congregacional, como ya lo dijimos en su momento. Lo cierto es que Jerusalén está en gran mal y afrenta. El templo está funcionando. Lo que tipifica la vida de relación con Dios está funcionando. Diríamos en nuestro lenguaje de hoy, la presencia de Dios se manifiesta. Sentimos al Señor cuando nos congregamos, o sentimos al Señor cuando le buscamos o cuando oramos. Pero luego esa bendición que es la presencia de Dios, que no hay ninguna bendición equivalente a la presencia de Dios. No hay ninguna bendición equivalente, ni sus sanidades, ni sus bendiciones, ni su prosperidad son equivalentes a la bendición que significa tener a Dios, sentir a Dios en nuestro corazón, sentir a Dios en nuestra vida. Sin embargo, pese a que eso está funcionando, pese a que el templo está reedificado, hace muchos años que está funcionando, sin embargo, hay en la ciudad de Jerusalén mucha vergüenza. Como dice otra revisión, hay mucho mal y afrenta, hay mucha tristeza. Los cristianos, por hablar en los términos de hoy, se sienten avergonzados de pertenecer al pueblo de Dios. Están como burlados. Y la explicación, el kit de la cuestión está en que los muros están derribados. Si dijimos que era muy importante que los muros, que el templo estuviera funcionando, si dijimos que era la primera cosa que tenía que funcionar, nuestra relación con Dios empieza de adentro para afuera y no de afuera para adentro. No empieza por un cambio externo, sino por un cambio interno. Cuando Cristo viene a nuestra vida, la bendición de Dios en la iglesia empieza por la presencia de Dios en la iglesia. No por hacer otro tipo de cambios, no por estrategias, no por cambiar el modo de ser de la iglesia. La primera bendición que tiene la iglesia es dar lugar a Dios en medio de su pueblo. Alguno dirá, ¿y qué otra cosa se hace en la iglesia? Pues se pueden hacer muchas cosas que no son dar lugar a Dios. Y muchas veces, y nosotros todos somos testigos, haber ido a la iglesia, haber estado en nuestros pensamientos, haber estado pensando en lo que vamos a hacer mañana, en los problemas que hemos tenido, en cómo solucionarlos, y no percibir que Dios ha estado en medio de su pueblo. Ustedes saben, de hecho, el templo este mismo que está siendo reconstruido, terminó de ser reconstruido en los tiempos del Nuevo Testamento, lo terminó de reconstruir Herodes, y el templo funcionaba, las ceremonias se realizaban, la palabra se cumplía formalmente, porque no realmente, la palabra de Dios se cumplía, los preceptos se cumplían, y todo esto, sin embargo, Dios no estaba en ese templo. El Hijo de Dios, el dueño del mundo, el Señor del templo, el Dios increado, había tomado forma y había nacido de una virgen y fue puesto en Belén de Judá en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón, ni había lugar para él en el templo. Ustedes saben que él tuvo pocas intervenciones en el templo, y muchas veces lo quisieron echar, muchas veces lo quisieron matar, y lo terminaron crucificando al Señor de la gloria. Así que, mis hermanos, tiene poco valor decir nos reunimos como iglesia si Dios no está en medio nuestro. Ellos se reunían en el Antiguo Testamento y aún en los primeros días del Nuevo Testamento en aquel templo, y Dios no estaba en medio de ellos, hasta el punto que lo echaron afuera, lo echaron fuera del real y lo crucificaron afuera. El Rey de la Gloria, el Señor, el que era el Señor del templo, el que era el objeto del culto, estaba afuera, estaba en una cruz. Y los sacerdotes siguieron funcionando cómodamente, haciendo sus ceremonias y pretendiendo cumplir la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, es muy importante entender que la presencia del Señor es lo fundamental para la vida del cristiano y es lo fundamental para la vida de la iglesia. Si Dios no se percibe
en medio de la congregación de los hermanos. Si Dios está afuera, pues salgamos afuera. Como dice la Biblia, salgamos a Él, fuera de real, llevando su vituperio. Lo único que puede justificar que nosotros abandonemos a nuestros hermanos, a quienes amamos y a quienes queremos, porque eso es lo que corresponde, que los amemos y los queramos con todo nuestro corazón. Lo único que puede justificar que abandonemos a nuestros hermanos es porque la presencia de Dios no se manifiesta nunca en medio de ellos y ya el Señor ha sido sacado afuera. Entonces sí, salgamos a Él fuera de real llevando su vituperio. Pero no para andar sueltos por la vida, no para ser un visitante de iglesias, como si estuviéramos en esa fecha en que a veces se visitan iglesias, no para visitar iglesias, no para visitar campañas, no para estar en cuantas partes podemos estar, sino para comprometernos con otros hermanos que también salgan a Él fuera de real llevando su vituperio. Y con ellos sí, comprometernos, como decíamos esta mañana, y comprometernos totalmente con nuestro cuerpo, alma y vida. Esta es nuestra empresa, esta es nuestra vida. Este es nuestro llamado más grande que podemos tener en el cielo o en la tierra. Alabado sea Dios. Así que en Jerusalén había presencia de Dios. Sin embargo, estaban muy mal. El problema no era que faltaba presencia de Dios, faltaba otra cosa, faltaban los muros. Y dijimos ya reiteradamente, y lo iremos diciendo a través de todo el libro de Nehemías, los muros tipifican la protección que tiene que tener el cristiano. ¿Para qué? Para que no se pierda eso que hace el Señor cuando viene a nuestra vida. La protección que tiene que tener la iglesia. ¿Para qué? Para que no se pierda eso que el Señor hace cuando viene en medio de su pueblo en los cultos. Y que si no estamos protegidos, viene el enemigo y se lo roba y se lo lleva. Y nos queda solamente el recuerdo de cuando nos entregamos a Cristo, nada más. Y nuestra vida está atada, está frustrada, entramos en pecado, en tristezas, en rebeliones, porque el enemigo nos ha robado la presencia del Señor. Mira la importancia del libro de Nehemías. El libro de Nehemías funciona, o el tema del libro de Nehemías está alrededor de los muros todo el tiempo. Por eso es que hemos escogido esta escritura para leerla. Ahora, la razón de su vergüenza y la razón de su desconsuelo de los hermanos en Jerusalén era porque no había muros y la bendición que Dios daba por un lado se perdía por el otro. Así que tenemos que andar con cuidado. A veces vemos a un hermano andar muy mal y decimos, no, ese no es cristiano, o nunca ha nacido de nuevo, o no es un hijo de Dios, o lo descalificamos, ya no queremos tener nada con él. Y el problema que tiene ese pobre hermano es que no tiene defensas. Y tenemos que ayudarle a que edifique sus propias defensas. Claro, tiene que querer. Si no queremos edificar nuestra defensa, no lo vamos a tener nunca. Tenemos que querer, tenemos que entender que es importante, que es vital para nosotros crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque eso será nuestra defensa. La palabra de Dios habitando en nosotros nos hará vencedores. Esto es un asunto de tiempo. Pero es muy importante discernir eso. No creer que porque un cristiano ha caído no es cristiano, o como dicen algunos peor, equivocadamente ha perdido la salvación. No creer semejante cosa, sino orar y procurar por ese hermano, por esa hermana, para que tenga defensas. En lo congregacional igual. Procurar que esa congregación tire adelante, procurar que esa congregación conozca al Señor, procurar que las familias, los hermanos se vayan comprometiendo uno a uno, a cada uno edificar su parte, como era aquí en Nehemías, cada uno hacer lo suyo. Y cuando nos descuidemos estarán cerrados los muros. Y le aseguro, mis hermanos, que esto no es una mera idea, una cosa bonita, es algo concreto que se ve en la congregación. Cuando ya los muros están cerrados, que es el trabajo que estamos haciendo en la congregación local aquí. Cuando los muros llegan a cerrarse, se respira otro aire en el lugar. Bendito sea Dios. La presencia de Dios no puede ser robada, está protegida por estos muros espirituales. Ahora, cuando escucha esto, Nehemías, la cosa toca su corazón tremendamente. No puede
convocar a los hermanos, decir, voy a aprovechar el puesto que tengo y voy a convocar a todos los judíos que hay aquí en Susa o en Babilonia o en alguna de estas grandes capitales, y voy a decir, a ver, quiénes sienten un llamado para que vayan. No funcionan así las cosas en el reino de Dios. No funciona mandando gente para que haga lo que nosotros sentimos. Lo que nosotros sentimos tenemos que hacerlo nosotros en primer lugar, y otros van a seguirnos a nosotros. Así funciona la obra del Señor en todas partes. No hace tampoco una convocación para ofrendas especiales. Hace falta financiar los muros de Jerusalén. Vamos a juntar mucho dinero. No. Dios no necesita que nosotros le digamos a Él lo que hay que hacer. Dios necesita que nosotros averigüemos lo que hay que hacer. Dios no perdió nunca el rumbo. Nunca perdió la cabeza. Nunca se quedó sin estrategia. Nunca se quedó sin saber qué hacer. Él tiene todas las cosas en sus manos. Nosotros tenemos que entrar en lo que Él dice, no Él entrar en lo que nosotros hacemos. Él no va a entrar en lo que nosotros hacemos. Nosotros entraremos en lo que Él quiere que hagamos. Usted dirá, pero esto es una cosa elemental, sí, pero se hace muchísimo trabajo en la iglesia del Señor sin averiguar si es lo que el Señor quiere. Porque me parece, porque viene bien, porque esto va a hacer bien a la obra, porque esto hace bien a mi prójimo, porque esto bendice a mis hermanos, pero no porque el Señor quiere que lo hagamos así, de esta manera, porque lo único que va a honrar al Señor es que hagamos su voluntad y que hagamos lo que a Él le place y que hagamos lo que Él ha dicho. Él lo tiene todo planeado, gracias a Dios. No le faltan planes, no necesita ideas. Dice el apóstol, ¿quién le enseñó a Él, acaso, semejantes profundidades de la sabiduría de Dios? ¿Quién le enseñó a Él? Y nosotros tenemos la mente de Cristo precisamente para someternos a esa voluntad tan excelsa, tan preciosa, que es la voluntad de Dios. Y la primera reacción, en lugar de convocar gente ni publicar nada, dice que se sentó y lloró, hizo duelo por días y ayunó. Está dispuesto a buscar la voluntad de Dios. No sale corriendo a hacer nada. No sale corriendo a hacer nada. Es que es desesperante la situación. Dios no necesita a los bomberos para su trabajo. Los bomberos son para el trabajo en la tierra, pero no para el trabajo de Dios. Dios se toma su tiempo. Y Nehemías se sienta, dice la Escritura, llora, hace duelo por días, y ayuna y clama y ruega a Dios. Está dispuesto a hacer lo que Dios diga. Y para enterarse de lo que Dios diga, dice, hay que buscarlo. Nehemías era un hombre prominente, Nehemías era un hombre espiritual, Nehemías era un hombre sensible. Vino la carga sobre su vida. Es una cosa que trae el Espíritu Santo, no la podemos explicar nosotros. Es algo que se siente en el corazón. Ya Nehemías nunca más iba a estar cómodo quedándose en el palacio, haciendo su trabajo, ofrendando, sacrificándose a su manera. Ya nunca más. Ahora había venido una carga sobre él. Y él siente que él está involucrado en la cosa. Que el Espíritu Santo ha venido a tocar su vida. Y esa carga lo lleva a orar a Dios y a clamar a Dios, para buscar del Señor su voluntad. Y estamos hablando de un hombre espiritual, y estamos hablando de un hombre de Dios. Mis hermanos, no se conoce la voluntad de Dios por olfato, o por usar ese texto que está tan de moda entre los hermanos, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces vamos a preguntarle a un montón de gente. Ay, a veces si le pregunta a un montón de gente, un montón de hermanos, mire, va a tener que ir para arriba, para abajo, para el costado, para atrás, para adelante, pues cada hermano le va a dar su opinión. Ese texto tiene su aplicación, pero no lo podemos aplicar así. No empieza a buscar consejeros, Nehemías, empieza a buscar a Dios. Y pasan muchos días clamando, ayunando, rogando, suplicando, está quebrantado, siente una carga en su corazón. Qué importante es sentir una carga en el corazón.
¿Y cómo se puede sentir una carga en el corazón? A veces viene así, viene soberanamente, viene una carga en el corazón. Como decíamos el caso de Moisés, de pronto sintió que era mejor, era preferible asociarse con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado, y renunció al palacio, porque vino una carga sobre él. Pero otras veces esa carga viene como fruto, y posiblemente esa carga vino en el corazón también, como fruto de una vida de oración, y de clamor, y de buscar al Señor seriamente. Mis hermanos, la oración es un arma tremenda que tenemos en la mano. Y estamos todos de acuerdo, yo sé que estamos todos de acuerdo, pero oramos poco, ¿verdad? Tenemos un problema y buscamos enseguida al culpable. Nehemías hubiera dicho, la culpa debe tener aquel que dejó Zorobabel cuando partió, que ya estaría con el Señor Zorobabel. ¿Quién sabe a quién dejó de líder? Vamos a ver si cambiamos los líderes. Hay que cambiar las cosas en esa iglesia, allí en Jerusalén hay que cambiar las cosas. Si cambiamos las cosas, seguro que las cosas van a funcionar. No. Se puso a orar y a clamar a Dios. Yo creo que esas cargas que el Espíritu Santo trae, en algunos casos, tenemos que decir, vienen soberanamente, vienen sin buscarlas. Viene algo sobre el corazón irresistible y la persona recibe esa carga y actúa conforme esa carga que ha recibido de parte del Señor. Pero otras veces es una carga que hemos estado buscando por años, que tenemos en el corazón y que nos lleva a orar al Señor. Pero mis hermanos, a orar, a saber que oramos a Dios y abrimos el corazón y Dios toca nuestro corazón cuando estamos orando. Y si Dios no toca el corazón cuando estamos orando, y si nos levantamos igual que cuando empezamos a orar, nos estará pasando lo del publicano, no pasa nada. Revise, hermano, lo que está pasando. O está pasando que no estamos dedicándonos a orar. O siempre nuestras oraciones son de 5 minutos. O nuestras oraciones son de un momento nada más. O en un momento de necesidad. Pero no sentimos la carga, la necesidad de orar a Dios, de ejercitarnos. Nuestro corazón, cada vez que oramos, tiene que ser tocado por el Señor. Cada vez que oramos, tenemos que abrir el corazón y saber, estamos humillados delante de Dios. Y dejar que Él hable, y clamar a Él, y presentar nuestra necesidad, aún nuestra insensibilidad. Decirle al Señor, Señor, mira mi insensibilidad, y cambia mi insensibilidad, y trae una carga sobre mi vida. Y un día viene la carga, porque Dios es fiel, y un día viene la carga. Yo no sé cuánto tiempo estuvo Nehemías orando, pero un día llegó la carga a su corazón. Oyó la palabra de lo que pasaba en Jerusalén y se deshizo en lágrimas, en clamores, en ayunos, en oraciones. Estoy seguro que ni le costó trabajo ayunar y clamar y orar, porque vino la carga. Cuando viene la carga te olvidas de todo. Vino la carga de parte del Señor. Y comienza su oración. Yo quiero decir 2 o 3 cosas de su oración. Empieza a confesar la grandeza de Dios y la misericordia. La angustia de lo que vive no le hace perder la visión del Señor en su grandeza y en su misericordia. Lo que nos pasa no me hace negar lo que Él es. Yo puedo estar pasando un mal momento, pero Él es el mismo. Sus años no acabarán. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Cristo es siempre fiel. Aleluya, es el mismo. Y empieza a confesar la grandeza de Dios, empieza a confesar su misericordia. Y dice, Dios tiene misericordia de los que aman y observan sus mandamientos. Claro, a veces Dios tuvo misericordia también de nosotros cuando no le amábamos ni observábamos sus mandamientos, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad? O alguno se salvó por ser bueno. Si alguno se salvó por ser bueno, revise la teología que tiene, algo está mal. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero hay una bendición especial de Dios para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Una cosa no quita la otra, ¿entiende? Hay una bendición, es un Dios que bendice a los que le aman
y observan su palabra. Hay una bendición para Dios. ¿Usted quiere vivir en la bendición de Dios? Ame a Dios y viva bajo su palabra. Y todo va a cambiar en su vida. Nada más que con esto, nada menos que con esto. Amando a Dios y haciendo su palabra, obedeciendo su palabra, en la medida en que tiene la luz, en la medida que tiene entendimiento, en la medida que descubre una nueva palabra del Señor, la pone por obra enseguida. Obedezca de todo corazón. No son los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra, los que aman a Dios. Bendito sea su nombre. Y empieza a confesar los pecados del pueblo de Dios y se identifica con ellos. No dice ellos han pecado, Señor, mira qué mal están porque han pecado. Dice hemos pecado, hemos pecado. Se involucra, se siente parte del pecado que ha cometido el pueblo. No se siente el lugar de Cristo. No. Él sabe que es parte del pecado. Él sabe, conoce su propio corazón. Empieza a confesar los pecados. Es interesante, y yo les pido que lo puedan mirar luego. Hay 3 capítulos que son el capítulo 9 precisamente, de 3 libros que hablan de la confesión del pecado. El primero es el capítulo 9 de Daniel, que hace también una oración confesando los pecados del pueblo, y él se involucra también. El otro es Esdras en el capítulo 9, y el otro es este mismo libro de Nehemías en el capítulo 9. En esos 3 capítulos, el capítulo 9 de Daniel, de Esdras y de Nehemías, encontramos el mismo espíritu de Nehemías que encontramos aquí en el capítulo 1, donde el siervo de Dios se pone a interceder por los pecados del pueblo, pero se siente parte, se siente un pecador más junto con el pueblo de Dios y está clamando a Dios por el perdón de sus pecados. Es la identificación con Cristo que el Señor iba a tener con nosotros en la cruz, a tal punto que fue hecho pecado por nosotros. No dijo el Señor, Señor, perdónalos, mira, son todos malos, sino, Padre, yo tomo todos los pecados, recibo la carga que el Padre está poniendo sobre mí. Dice que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y él no lo rechazó. Recibió tus pecados, todos, los míos todos. Y él no lo rechazó. Y murió por nuestros pecados. Aleluya. De manera que cuando oramos por alguien que está en pecado, nos identificamos con él o no sirve la oración. Nosotros hemos pecado. Nosotros hemos pecado. Sentimos la carga, la necesidad. Nosotros hemos pecado. Y le pedimos a Dios que tenga misericordia. Y termina pidiendo que el Señor tenga su oído atento a la oración suya y de todo su pueblo, quienes desean reverenciar su nombre. Y pide gracia para hablar al Rey. Ya tiene muy claro, a esta altura de las cosas tiene muy claro que él tiene que ir a Jerusalén. Y ahora está pidiendo al Señor gracia para que dé permiso al Rey para poder ir a Jerusalén, ausentarse por muchos meses e ir a hacer el trabajo en Jerusalén que él siente que Dios le está pidiendo que haga en favor del pueblo de Dios. Los hombres, las mujeres de Dios no critican a la iglesia, van por ella y cargan con sus pecados también delante de Dios y van a hacer la obra que el Señor le ha encomendado que haga. Alabado sea su nombre. Amén. Aleluya. Presentó al pastor Daniel García en esta exposición del libro de Nehemías, Ríos de Vida.